Mientras revisamos lo que está sucediendo, vamos a empezar a analizar un poco, José Antonio, esta situación, más allá de la marcha, cuáles son las reivindicaciones del movimiento estudiantil, después, además de la cuenta pública que entregó el presidente Sebastián Piñera. Sí, estamos junto a Diego Schalper, él es director ejecutivo de Idea País. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, más allá de lo que está ocurriendo a esta hora en Baquedano, eso es una señal de algo, ¿eh? Y uno se pregunta si efectivamente las reformas estructurales que tanto ha pedido el movimiento estudiantil terminaron no llegando durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo interpretas tú lo que está ocurriendo a esta hora en términos de señales profundas? Sí, a ver, yo creo que cualquiera que, no sé si, me imagino que habrán leído un libro de García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada. O sea, nadie en su sano juicio no iba a prever que esto iba a ocurrir cuando el movimiento estudiantil toma la determinación de marchar por un lugar no autorizado. Yo me imagino que estarán de acuerdo conmigo que nadie está por sobre la ley. Por lo tanto, yo creo que nosotros estamos repitiendo un libreto que ya está hostigando un poquito a la opinión pública, que es este diálogo de sordos entre un movimiento estudiantil que se mantiene implacable en sus posturas y un gobierno que tampoco está teniendo la capacidad de dialogar. Entonces, ahora, ¿tú sientes que no es la vía el seguir con el camino de las marchas, de las manifestaciones? Porque aquí hay un tema puntual, que es el cambio de recorrido, pero hemos visto en otras manifestaciones donde sí se ha respetado la trayectoria que ha determinado la Intendencia. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy de la idea, y por eso estamos proponiendo la propuesta esparatodos.cl, que los actores que ya están lo suficientemente conocidos por la ciudadanía, ya saben lo que plantean, y en ese diálogo de sordos yo creo que nada vamos a poder sacar el limpio. Entonces, la invitación que queremos hacer es que actores independientes, que no tengan intereses comprometidos, porque al final hay que ser honestos, acá las bases de la Confech tienen intereses comprometidos, el gobierno también tiene intereses comprometidos, el CRUCH tiene intereses comprometidos, entonces con actores con intereses comprometidos es bastante difícil que podamos salir de este punto muerto en el que estamos hace ya bastantes meses, y la ciudadanía, yo tiendo a pensar que en un momento empatizó, porque las marchas efectivamente instalaron un tema que era urgente, pero hoy día la ciudadanía dice, bueno, ¿en qué momento se sientan en una misma mesa y se ponen de acuerdo? Ahora, entonces, ¿quién tiene el rol de destrabar ese diálogo? Yo personalmente creo que más ¿Son los que quién estudiantes tiene el o es el rol, gobierno? no, yo creo que más que estudiantes o gobierno y seguir con esta diada bipolar, digamos, yo estoy jugado y por eso te digo, planteamos esta propuesta que se las traía, digamos, respecto de los que nos parecen los puntos estructurales con técnicos de distintas sensibilidades políticas, porque creo que aquí hay que sumar más antecedentes al debate, sumar nuevas alternativas, sumar nuevos actores. Entonces, nuestra jugada, más que exigirle al gobierno, exigirle al movimiento estudiantil que declinen sus posturas, es pedirle una cosa bastante básica, que es que en educación nadie tiene el todo o nada, y por lo tanto que nos sentemos a dialogar, que incorporemos nuevos actores, que incorporemos visiones desapasionadas y desinteresadas, y desde ahí empecemos a buscar cosas que solucionan. Ahora, antes de avanzar en los puntos propiamente tal de la propuesta, quería saber si tú consideras que es posible ya seguir avanzando en materias de educación de aquí a que termine el gobierno del presidente Sebastián Piñera, o la verdad es que ya hay que pensar a futuro en lo que va a ser un nuevo gobierno. Yo creo que sí, yo creo que si hay disponibilidad, eso se puede hacer, hay proyectos de ley que se pueden tramitar. Muchas de las materias, y si quieren podemos entrar en materias, ni siquiera requieren tramitación legal, muchas de ellas requieren un par de decisiones que son gubernamentales e incluso de la Superintendencia de Educación, de la Agencia de Calidad. Entonces, acá lo que ocurre es que lamentablemente el gallito en que nos han tenido durante los últimos meses, y yo creo que en los gallitos los dos tenemos responsabilidad, los dos polos, digamos, nos ha impedido entrar al fondo del asunto, que es lo que expertos de distintas sensibilidades políticas se dan cuenta. Por ejemplo, la subvención escolar preferencial, el CEP. Todos estamos de acuerdo que nunca se ha calculado lo suficientemente bien cuánto cuesta educar a un niño en Chile, y por lo tanto el cálculo de la CEP está insuficiente. Pero para muchos la CEP segrega. Bueno, pero es que ahí entramos a otro punto. Más que segrega o no segrega la CEP, lo que sostiene algunos sectores es que lo que segrega es el copago, o sea, la posibilidad de usted pagar por sobre la CEP. Ya, ¿qué se ha dicho al respecto en las personas expertas de distintas sensibilidades? Que efectivamente produce un impacto, pero mucho más impacto produce, por ejemplo, la segregación urbana. Mucho más impacto produce el mal cálculo que se hace de la CEP, producto de que la educación municipalizada y estatal no cuenta con los recursos suficientes para ser de calidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ni un papá en su sano juicio, José Antonio, pagaría en la medida en que la educación municipalizada fuera de buena calidad. Pero lo cierto es que hoy día, si uno va a las comunas más pobres del país, los padres están dispuestos a hacer un esfuerzo de pagar un poco más para que sus hijos efectivamente no tengan en el colegio lo mismo que tienen en los barrios de sus casas. Exactamente, Entonces, en el terreno, papá le pidamos tú una lo cosa dices, ir avanzando, pero eso entra en el terreno más chico. Aquí el problema y el por qué no se ha logrado avanzar es que hay dos visiones muy distintas respecto a lo que se quiere hacer en materia de educación. Me gustaría saber si tú compartes esa visión del movimiento estudiantil respecto a la necesidad de hacer reformas de fondo
más allá de los anuncios más pequeños que se puedan hacer. Yo creo que más que dos hay varias más, si ese es mi punto. Pero las que están como en conflicto, que hemos visto aquí, hay visiones distintas respecto a los conceptos básicos que van en torno a la hay cosas que me parecen educación. razonables por parte del movimiento estudiantil. O sea, yo creo que todo el planteamiento que se ha hecho sobre el efecto pernicioso que puede tener un lucro mal regulado en la educación escolar y en la educación superior es algo que a mí me parece que tenemos que abordar. Pero de la misma manera me parece que fortalecer la educación estatal, porque ahí se habla de educación pública, pero en realidad lo que estamos hablando es de la educación estatal, como el único camino para poder resolver los problemas de educación, no me parece. Entonces, yo creo que acá en educación la gente no le gusta el blanco y negro en el que nos están planteando esta iniciativa, sino que hay varios grises que sería interesante abordar. Por ejemplo, lo que respecta al fin del lucro. Ahora, respecto al tema del lucro, importante, ¿cuál es la visión que tienes tú o la organización que representas en ese sentido? Porque el presidente Sebastián Piñera ha reiterado en varias oportunidades que el lucro por sí mismo no es lo malo. El movimiento estudiantil y otras personas creen que el lucro por sí mismo sí es malo, que debiera estar absolutamente prohibido. ¿Cuál es tu visión en ese aspecto? Mira, mi punto es bien simple. Yo no sé si ustedes conocen el Colegio Francisco Ramírez, de La Bandera. Un colegio creado por un grupo de profesores que efectivamente está estructurado de manera tal de que ellos reciben utilidades. Un colegio que atiende a las personas más vulnerables del sector de San Ramón y sin embargo hoy día compite de igual a igual con los mejores colegios de Chile. Ese lucro a mí personalmente no me molesta. Pero ¿cuál es el lucro que me molesta? Y ahí estoy de acuerdo con el movimiento estudiantil. El lucro que a pretexto de maximizar utilidades merma la calidad. Entonces, yo aquí estoy con lo que decía una vez Patricia Mate, que es que si usted le exige estándares de calidad altos, le exige beneficios estudiantiles, le exige un porcentaje de alumnos que eventualmente no tengan que pagar como parte de la contraprestación, les exige no poder seleccionar, esos términos para aquel que lucra en términos abusivos no van a ser posibles. Entonces, déjame hacer la idea. O sea, nosotros estamos jugados, y muy breve, por generar un estatuto que regule de un modo adecuado en términos de calidad y de exigencia en beneficios estudiantiles para aquella persona que escoge la posibilidad de trabajar en el se pregunta, y uno ya llega al corazón de este debate desde el año 2011. Si uno considera la educación un derecho, desde el punto de vista conceptual, ¿por qué yo tengo que pagar por algo que me corresponde? Es que sí, lo que pasa es que ahí hay que entender una cosa. Los derechos sociales son derechos que exigen contraprestaciones. Entonces, obviamente estas contraprestaciones a uno le encantaría que pudiera exigirse en términos absolutos, pero se exigen en la medida en que el país se estructura para poder ofrecerlas. Algunos creerán que el Estado tiene que ofrecerlas exclusivamente. A mí eso no me parece como camino. A mí me parece que al ser un derecho público, lo que tenemos que estructurar, José Antonio, es que lo público sea proveído tanto por agentes estatales como por agentes privados. ¿Y si los privados pagan sus impuestos para que eso sea financiado? Yo no tengo ningún problema de que se generen esos pagos de impuestos y de hecho estoy jugado porque la educación que lucra paga impuestos tal como pagaría cualquier sociedad anónima de sujeta a la Superintendencia de Valor y Seguro, pero a mí lo que me complica es descansar en un concepto que no es real, que es la educación estatal, es la única que es capaz de proveer bienes públicos. Yo creo que tanto la educación privada como la educación estatal... La educación puede ser un derecho y al mismo tiempo que uno tenga que pagar por ello. Y de hecho en muchos países así lo es, te fijas, porque al final de lo que se trata es que tanto los entes privados como estatales que provean educación lo hagan con un fin público, es decir, que la motivación última sea generar educación de calidad. Ahora, ¿cómo se logra eso? O sea, la gran pregunta, porque los que están en contra del lucro como concepto en la educación dicen que hay una tentación perversa de aumentar siempre el nivel de ganancias en desmedro de la calidad de la educación que se entrega. En la lógica de la desconfianza siempre podemos llegar al infinito. Yo podría decir que los agentes estatales y la burocracia hay una tendencia maligna a la burocracia. Perdón, pero es que si uno ve y uno revisa cómo funciona el sistema, efectivamente uno puede pensar que es así. Tú empiezas a revisar. O sea, cualquier agente económico quiere maximizar su utilidad. Por eso, yo creo que aquí se instalaba una consigna que no es real, ¿te fijas? Porque yo te doy un ejemplo concreto, el Colegio Francisco Ramírez. Claro, pero ese colegio tú puedes también, y seguramente lo reconoces, es una excepción dentro de la regla. Yo te diría que no es tan así. O sea, hoy día, en estricto rigor, hay instituciones, tanto públicas como privadas, que proveen mala educación. Yo personalmente creo que un padre en su sano juicio lo que pretende es que esas instituciones salgan del sistema. Si una persona se estructura de manera tal de que ofrece educación de calidad, ofrece términos de beneficios estudiantiles razonables y recibe una justa remuneración a partir de eso, a mí me parece que francamente no hay un mayor problema. ¿Cuál es mi problema? Y eso sí estoy de acuerdo, en que generemos estructuras lo suficientemente bien reguladas para que una persona en el manejo de ese colegio no derive finalmente en situaciones abusivas. Bueno, está el punto en la entrega del servicio de calidad, pero el diseño no es contrario a la integridad social y efectivamente termina segregando. Es que, mira, porque el copago segrega. Es que, claro, desde el punto de vista que yo tengo o no tengo para pagar.
Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que eso es algo que ha sostenido Mario Weisbrot en reiteradas oportunidades, también lo ha hecho Fernando Atria, yo tuve la oportunidad de compartir con él. Y yo creo que efectivamente el copago genera un cierto nivel de segregación, pero la verdad es que aquí es un síntoma más que la enfermedad misma, porque al final lo que realmente segrega es la segregación urbana, es la ausencia de colegios competitivos en términos municipales, es que la subvención escolar preferencial que se le da a los colegios municipales efectivamente no provee una educación de calidad. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando acá? Yo estoy de acuerdo contigo, quizás es un factor más. Oye, ¿cuál es mi camino para terminar con la segregación? No es impedir que los padres, pregúntale a cualquiera de ellos, porque acá es una discusión que de repente no la bajamos a las bases, que quiere participar de la educación de sus hijos puede hacerlo. Lo que yo tengo que lograr es que la educación municipal cuente con una subvención escolar lo suficientemente buena para que ningún padre en su sano juicio esté dispuesto a gastar más plata porque ya es lo suficientemente buena. Sí, lo que ocurre es que también hay un tema de principio de solidaridad y de qué sociedad estamos construyendo. O sea, si yo me preocupo de la educación de mi hijo y de mi hija y de mi hijo y de mi hija, ¿por qué yo no pago a través de mi impuesto y a través de mi dinero también financio la educación de aquellos que no pueden pagar? Yo no he dicho lo contrario. No, es que hay un tema de principio de solidaridad que muchas veces no se toca cuando se discute el tema de la educación. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo en el principio de solidaridad, pero lo que ocurre es que el principio de solidaridad no puede ser con cargo a instalar un planteamiento que no es real, porque en estricto rigor, mira, fíjate lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay copago. Y sin embargo, igual hay segregación, porque la segregación escolar se traslada al final a la segregación urbana. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que acá es muy atractiva la consigna de decir, mira, acá porque hay padres que pagan 10.000 pesos, 15.000 pesos más que la subvención escolar, hay segregación. ¿Qué es lo que pretenden esos padres? Y te lo digo, pregúntaselo en terreno. Lo que te dicen es que yo no quiero que dentro del colegio ocurra lo mismo que pasa fuera del colegio, que es que los muchachos, que muchos de ellos, yo no quiero establecer una especie de estigmatización, pero hay colegios en los cuales los padres, francamente, rehuyen un poquito porque dentro del colegio se producen los mismos conflictos sociales que afuera. Entonces, ¿cuál es el camino que nosotros creemos que es el correcto? ¿Cuál? Mejorar la educación municipal de manera tal de que los padres puedan confiar. Que ahí se prenda una... ¿Y cómo se logra eso? Bueno, ¿más regulación? ¿Mayor presencia del Estado? Más regulación, no tengo ningún problema aumentar los impuestos si esto así lo requiere para aumentar esa subvención escolar. O sea, yo creo que el camino no da por inventar que el copago y el aumento que los padres tienen... Una última pregunta, tenemos que hacer una entrevista, pero el gobierno mandó un proyecto de desmunicipalización, es decir, va en lo contrario de lo que ustedes proponen. Es que no, porque eso el tema de quién administra los colegios municipales es una discusión distinta respecto a si los padres pueden copagar o no. Yo personalmente creo que los tiempos de las municipalidades, porque las municipalidades como son electas democráticamente funcionan en lógicas de 4 años. ¿Pero tú eres partidario de desmunicipalizar o mantener la municipalización? Mire, yo personalmente creo que o tomamos dos caminos y nos empezamos a tomar en serio. O generamos, digamos, asociaciones de municipalidades o les damos recursos que trasciendan a los 4 años de manera que puedan tener política a largo plazo, que es lo que requiere la educación, o desmunicipalizamos de una buena vez y se lo entregamos a corporaciones. A la agencia pública de administración de colegios, que es el proyecto que mandó el gobierno en noviembre del año 2011. Yo tengo más dudas. Yo me inclinaría más por lo que dicen expertos desde Mariana Elwin hasta Patricia Mate, que sostienen que corporaciones sin fin de lucro y efectivamente independientes y descentralizadas serían una mejor opción que el organismo estatal. Ahora, aquí se establece una confianza ciega en la mano del Estado en todas partes y la verdad es que seamos honestos, el Estado no tiene tanta capacidad de poder sobrellevar bien la educación en desmedro de lo que podría ser una corporación privada. Entonces, bueno, hay visiones distintas al respecto. Vamos a seguir conversando ampliamente de eso. Con un comentario muy breve. Sí, porque nos tenemos que ir. Claro, yo quería invitar a la ciudadanía que revisen esparatodos.cl, porque ahí tenemos propuestas respecto a educación regional, respecto a educación inicial, educación de necesidades especiales, que son los temas que aquejan a la gran mayoría de nuestros compatriotas. Muy bien, te agradecemos por acompañarnos esta mañana. Bien, Chao, buenos días. Gracias.